Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Fondo Segunda, soy David Foz, digamos propietario de alguna forma de la cuenta Vive Segunda en Twitter y hoy toca avanzar a la última previa de la Liga Smartbank, de los 22 equipos que van a jugar estos últimos 11 partidos de infarto, especialmente para los que tenemos que tratar hoy, 4 equipos que están inmersos en la pelea por evitar el descenso, uno que está bastante tocado pero que yo no lo daría por muerto y otros 3 que bueno, con sus virtudes y con sus defectos creo que van a pelear hasta el final sin ningún tipo de dudas y estoy refiriéndome evidentemente al Real Club Deportivo de La Coruña, al Club Deportivo Lugo, al Extremadura Unión Deportiva y al Real Racing Club de Santander, que está a 7 puntos de la permanencia, pero ojo que esto en 11 partidos puede cambiar muchísimo. Para hablar de estos 4 equipos, de los que están en la zona roja de la tabla de la clasificación de la segunda división, tenemos hoy con nosotros en primer lugar a Andrés Rayo. Muy buenas, Andrés. Hola David, ¿qué tal? Aquí para hablar de los equipos que más difícil lo tienen, pero bueno, como tú has dicho, no demos por muerto a ninguno. Y también está con nosotros Jaime Mateos. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, si os parece, vamos a empezar en orden clasificatorio por el Real Club Deportivo de La Coruña, que después de la llegada de Fernando Vázquez encadenó 7 victorias seguidas, pero lo cierto es que antes del parón encadenaba ya 4 partidos sin conocer la victoria. El último partido, el último recuerdo que tenemos del Depor, es esa contundente derrota ante la Unión Deportiva Almería por 4 goles a 0. Lo cierto es que con el mago de Castrofeito había mejorado sus números, había puesto un poco el candado atrás, arriba pues había sido más efectivo que anteriormente, tampoco era muy complicado. Pero bueno, estos últimos 4 partidos dejan bastantes dudas, especialmente los 2 últimos, ya que el primer empate, el partido que cortó la racha de 7 victorias seguidas, fue aquel ante el Girona, que iban ganando 2-0. Así que bueno, quiero preguntarte, Andrés, en primer lugar, cómo veías al Deportivo antes del parón y qué crees que puede beneficiar al conjunto gallego este parón, si es que le puede beneficiar o más bien le viene mal. Bueno, yo creo que ni tanto ni tampoco, ¿no? Yo creo que el Depor ni tenía equipo para estar tan abajo, ni luego cuando consumó esa racha de no sé cuántos partidos seguidos ganando, tampoco podíamos pensar en playoffs, porque es verdad que fue una racha en la que mejoraron mucho su juego. Pero también les sonrió la fortuna del fútbol, bueno, que la fortuna hay que perseguirla, pero también tuvieron esa fortuna, incluso ganando algunos partidos como el de Alcorcón in extremis, y por tanto, mantener los pies en el suelo yo creo que era lo más prudente por parte del Depor, ¿no? En este parón, o tras este parón, lo bueno yo creo que es que recuperan jugadores o que ciertos futbolistas que habían fichado en invierno y que todavía no habían podido entrar, ahora sí que van a estar al 100% disponibles, ¿no? Como Bubú, Xavi Merino se lesionó y estará de vuelta, si no me equivoco. Es decir, recupera ciertos jugadores para tener una plantilla muy competitiva y es que con todos al 100%, con todos disponibles, yo creo que el Depor sí que tiene una plantilla amplia y de nivel muy superior para el descenso. A día de hoy está en descenso, pero a mí me extrañaría mucho que el Depor acabara descendiendo. Hablabas, Andrés, de esos jugadores que llegaron en invierno, que fueron bastantes, fue una total renovación de la plantilla y sobre todo del centro del campo en adelante. ¿Crees que alguno de esos jugadores pueden ser los que van a dar el paso al frente en estos últimos 11 partidos para sacar un poco las castañas del fuego? Claro, has hablado de Claudio, has hablado de Sabin Merino, que sí que es cierto que empezó bien pero tuvo una lesión. Te saco también los nombres de Uchagbo, de Abdouba, que es digamos el central que va a reemplazar la baja de Michel Soma, que está lesionado de gravedad. ¿Qué nombres ves ahí que puedan destacar de cara a estos últimos 11 partidos? O si no, si piensas que van a seguir siendo los mismos que estaban destacando los que lo van a hacer, los Víctor Mollejo, los Peruno Lascoen y compañía. Bueno, yo creo que en primer lugar en Rechola, que está destinado a ser importante. Lo que pasa que, bueno, tal vez no le dio tiempo cuando llegó a coger el tono físico adecuado, el ritmo de competición adecuado, pero ahora con el paso de estos meses y con esta mini liga que se nos viene, yo creo que está destinado a ser fundamental y a dejar aún más de lo que nos dejó antes del parón. Y a partir de ahí, es verdad que, bueno, yo le he llamado Bubú, no sé si se llama Bobby. Bobby, ¿no? Yo por eso he evitado el apellido, más que nada. Sí, Claudio Bobby. Sí, es que lo he recordado que se decía Bobby, pero bueno, perdona si nos está viendo. Yo creo que ese va a ser otro jugador importante porque es un jugador contrastado en primera, con bagaje en primera y que apenas nos dio tiempo a verle antes del parón. Entonces, bueno, voy a poner el foco en esos dos, uno porque prácticamente no lo hemos visto y otro porque sí le vimos, pero nos dio la sensación de que todavía le queda mucho por dar. Jaime, ¿cómo ves al Deportivo? ¿Cuál es tu impresión?
Pues te voy a dar el titular nada más empezar, y es que el Depor debería salvarse sin ningún tipo de problemas. Su objetivo debería ser salvarse sin sufrir, ahora mismo por una cuestión circunstancial, por ese 4-0 que se llevó contra la Almería, pues está por debajo de la salvación. Este es el primer equipo que delimitaría esa frontera con la permanencia, pero yo creo que con lo que ha dicho Andrés, jugadores como Enre Cholak, jugadores como Sabin Merino, que prácticamente estaba metiendo goles con cualquier parte del cuerpo, literalmente, como ocurrió en Albacete. No sé, creo que tiene un equipo de por sí ya era bastante decente. Tú también has mencionado, David, a Pirulo Lascoain, a Víctor Mollejo, en fin, una serie de jugadores, a Queche, que también es un futbolista que tiene que dar siempre un paso adelante. En fin, es un muy buen equipo. Por lo tanto, yo creo que el Deportivo de La Coruña, ya con la llegada de Fernando Vázquez y con la calma ambiental y social que se ha producido con la llegada de la nueva directiva, pues bueno, las cosas van a ir más tranquilas. El Depor ya no es ese incendio constante que era a principio de temporada. Por lo tanto, bueno, yo creo que el Depor, aunque tiene un calendario complicado para empezar, con ese partido además contra el Sporting de Gijón en Riazor, pero bueno, que debería ser un equipo que se salvara con relativa comodidad. Yo también opino que el Depor acabará destinado a la zona de la tierra de nadie, vaya, para empezar a preparar con algo más de mimbres la próxima temporada. El Deportivo tiene 35 puntos, marca, digamos, el cuarto por la cola. Está igualado a puntos con el Albacete y con el Real Oviedo, aunque estos dos están fuera de la zona de descenso. El que está un punto por debajo de estos equipos y es el tercero por la cola es el Club Deportivo Lugo, que bueno, después de encadenar una mala racha de resultados con Eloy Jiménez, finalmente tras el cambio de entrenador, tras la llegada de Curro Torres, aunque al principio los resultados no llegaban, parece ser que al final la idea de Curro ha terminado cuajando y en los últimos 5 partidos no ha perdido ninguno y ha logrado dos victorias muy importantes, sobre todo porque ha logrado tener esa solidez defensiva de la cual adolecían al principio de la temporada y sobre todo porque parece que para esta recta final recupera jugadores importantes y los que llegaron en invierno están dando un rendimiento para mí bastante notable. El caso que puede ser el caso de Seoane, el caso de Jaume Grau. Bueno, Jaume Grau creo recordar que estaba desde el principio, pero Sí, por ejemplo señor. el Acen, Kravets. Bueno, yo creo que el Lugo tiene ahí mimbres, no sé cómo lo verás, Jaime, de cara a esta recta final, vaya. Bueno, al igual que el Depor, creo que el Lugo tiene también esa misión que has comentado tú, mantener ese buen rendimiento defensivo. Desde que está Curro Torres, el equipo es otro. Es verdad que en cuanto a sensaciones, con Eloy y no terminó de encontrarlas, y sin embargo ahora con ese entramado nuevo, con los jugadores recién fichados en el mercado de invierno, para mí uno fundamental que es el Acen, creo que es el jugador determinante del Lugo ahora mismo, pero tiene muchas cosas, tiene bastante buen equipo, además de centro del campo para adelante, tiene mucho jugón, tiene dos delanteros muy buenos, como puedan ser Manu Barreiro y Cristian Herrera. Creo que ahí, en el aspecto goleador, creo que pocos equipos, salvo el Depor, en la parte baja de la tabla, tiene tan buenos delanteros como el Club Deportivo Lugo, y creo que tiene nivel para mucho más. Pero tiene que ir desarrollándolo poco a poco con esa nueva confección de plantilla, con los nuevos fichajes. Kravets es una incorporación determinante, porque en Lugo también tiene laterales muy profundos y muy abiertos. Por lo tanto, la incorporación de jugadores como Kravets ayuda mucho a este equipo. También los jugadores como el propio Gerard Valentín, en fin, o Eduard Campabadal. Es decir, tiene muchos recursos en Lugo y creo que tiene para dar algo más de lo que está dando. No te digo que se vaya a salvar cómodo, en este caso no, como he dicho con el Depor, pero creo que el Lugo podría hacerlo perfectamente porque tiene plantilla para dar mucho más nivel de lo que ha dado hasta ahora. Bueno, estoy bastante de acuerdo con el análisis que has hecho, Jaime. Precisamente no grabas el nombre de Gerard Valentín, que en condiciones normales, si la liga no se hubiera tenido que interrumpir, no hubiera podido participar Eso es. seguramente más con el Club Deportivo Lugo esta temporada. Después de este parón lo recupera. Para mí es un jugador clave, tanto si lo hace como de lateral derecho como más adelantado jugando de extremo. Creo que es un jugador fundamental en los engranajes del Club Deportivo Lugo. Te quería preguntar, Andrés, por este futbolista, por Gerard Valentín, que bueno, creo recordar que pasó por el Deportivo, no terminó de convencer y ahora en el Lugo, pues bueno, hasta la lesión estaba siendo un jugador fundamental. ¿Crees que puede ser ese jugador determinante para estos últimos 11 partidos en favor del Club Deportivo Lugo? Sí, sí, además es un jugador que ha venido siendo importante, ¿no? Meses atrás. Es verdad que él en el Depor, yo creo que a él se le veía siempre como un lateral y defensivamente tiene ciertas carencias que, Sufre, por sufre. ejemplo, en el Lugo le han llevado yo creo que incluso distintos entrenadores por Pero lo que ha pasado. permíteme, Andrés, una puntualización. Gerard Valentín viene con la vitola del año del Nastic, de ser un lateral puro, y que es verdad que no se siente especialmente cómodo con ese rol, pero que es un jugador que su máximo rendimiento lo alcanzó con el Nastic de Tarragona en 2016 siendo lateral derecho. De ahí que le persiga todo eso y que a lo mejor hayan tenido que reconvertirlo a extremo para evitar tener tantas funciones defensivas. Pero sí es verdad que es un jugador que está acostumbrado a ello. Sí, 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 no, totalmente. Lo que ocurre es que eso, las carencias defensivas a veces, dependiendo del equipo, el entrenador en el que coincida, yo creo que en el Lugo no ha sido estos meses atrás o incluso el año pasado un equipo al que le venga bien tener un lateral con carencias defensivas. Por eso ha jugado mucho por delante, pero pura velocidad, un jugador muy, muy vertical
y que creo que si vuelve va a estar a gran nivel y va a ser muy importante. Yo pienso que la posición de Gerard, más allá de que sufra defensivamente, que yo creo que sí que es cierto que es un lateral que descuida muchas veces la espalda, viene también dada por que en la zona de arriba yo creo que el Lugo en esa posición de extremo derecho no tiene mucho más. Entonces yo creo que acierta tanto Curro Torres como Eloy Jiménez, que ya lo empezó a poner antes, en poner a Gerard en esas posiciones y más teniendo a Campabal detrás, que yo creo que es un lateral que cumple bastante. Bueno, fichó el Lugo, perdona David, fichó el Lugo a la Bangoura en invierno y tampoco nos dio tiempo a verle y imagino que para esa posición le veremos más. Sí. Bueno, Las Bangoura, que en el Rayo los últimos meses tampoco le vimos mucho, así que habrá que ver. Es una incógnita total cuál es el estado físico de este jugador. Lo cierto es que cuando estaba al 100% recuerdo que era un jugador muy diferencial, pero bueno, es toda una incógnita, como lo va a ser, cómo va a volver cada equipo a la competición después de tanto tiempo de parón. Luego ponemos un poco el interrogante, más dudas que con el Deportivo. El siguiente equipo en discordia es el Extremadura Unión Deportiva. Son 31 puntos los que tienen los de Almendralejo, están ahora mismo a 4 puntos de la salvación. Y bueno, te quería preguntar, Andrés, a ti que te toca más de cerca, ¿cómo ves a la Extremadura de cara a esta final de Liga? Porque bueno, sí que es cierto que en invierno se hizo con un 9 referencia, que es más o menos lo que le faltaba en los primeros meses de competición, pero ahora que parece que lo tiene con Alex Alegría, parece que falla todo lo demás, ¿no? Bueno, yo creo que en el Extremadura siempre lo primero es el nivel de concentración, el nivel de optimismo que Manuel Mosquera siempre imprime en la plantilla. Yo creo que el técnico gallego tiene a todos ya enchufados y con el chip de competición. En eso es buenísimo, en motivar al equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente yo creo que el Extremadura uno de los problemas que tiene es que este año la permanencia considero que va a ser más exigente que la del año pasado. Y aunque los números son similares con respecto al el año pasado a estas alturas, yo creo que el Extremadura va a tener que hacer más incluso de lo que hizo el pasado curso, que ya pues fue una hazaña tremenda, ¿no? La cantidad de victorias que consiguió cuando llegó Manuel Mosquera. Y bueno, evidentemente todo estaba mucho más negro sin Alex Alegría. Da la sensación de que con Alex Alegría el equipo a nivel de resultados, de punch en el área rival, ha dado un pasito adelante. Lo que sí es cierto es que ha sido toda una incógnita por el partido que hizo de despedida. El partido que hizo ante el Oviedo fue rarísimo, fue un equipo muy inferior ante un rival directo durante todo el partido y no se entendía cuando venía precisamente el Extremadura de hacer una primera parte magnífica en Huesca, que es un campo difícil. Yo creo que la principal clave del Extremadura es que es un equipo que compite contra cualquiera y que puede sumar contra los grandes. Vienen Cádiz y Zaragoza al Francisco de la Era, es decir, los dos mejores rivales que tiene los recibe en casa al menos, no va fuera, aunque ya sabemos que el factor cancha va a ser diferente con este nuevo escenario. Y es eso, ¿no? Yo creo que el Extremadura puede sumar contra cualquiera, pero tiene que dar un pasito adelante y sobre todo contra los rivales directos tiene que ser muchísimo más certero. Desde luego que el Extremadura es un equipo que está acostumbrado ya a bailar sobre el alambre, acostumbrado a las hazañas, lo vimos la temporada pasada. Hace 2 años incluso recuerdo cuando estaban en segunda B, que tenían pie y medio en tercera división, al final se salvaron. Al año siguiente, a falta de 4 jornadas, están desahuciados, se meten en playoff y ascienden. En definitiva, aquello que pusieron una temporada de que es un reto solo para valientes, yo creo que el Extremadura se ha convertido en un club que temporada tras temporada solo es para valientes, los retos que se ponen cada curso. Jaime, te quería preguntar por el fondo de armario del Extremadura, que a mí me genera muchísimas dudas. Creo que es uno de los equipos con la plantilla más corta de la segunda división. Y de cara a estas últimas 11 jornadas, con partidos tan concentrados, yo creo que es un factor que puede jugar en su contra, sobre todo ese fondo de armario en la parcela defensiva. No sé cómo lo verás. Sí, estoy completamente de acuerdo porque es verdad que tiene un muy buen once. Yo creo que el Extremadura tiene muy buen once, sobre todo del centro del campo para adelante, con jugadores como Zarfino, Nono, el propio Alex Alegría, que lo habéis comentado, Quique Márquez. Bueno, es un buen equipo. Atrás, además, tiene jugadores interesantes en defensa, Alex Díez, Borja Granero, en fin, los conocemos todos, ¿no? Pero es verdad que no tiene demasiadas alternativas en el banquillo y creo que eso, en cuanto haya algún contratiempo en forma de lesiones, pues le puede salir caro, ¿no? Pues es el momento de ver cómo Pastrana, como Pinchi, como Cristian empiezan a aparecer en escena y empiezan a aportar un poquito más al equipo, jugadores como Lomoti, como Sergio Gil. Bueno, tiene nombres que no están dando demasiado rendimiento y que sería interesante para ellos que lo empezaran a dar en caso de que haya alguna contrariedad en forma de lesión. Pero lo que ha dicho Andrés es cierto, es muy buen equipo que compite siempre. Si miráis los partidos del Extremadura uno por uno, veréis que no muchos equipos le han ganado con cierta holgura y que siempre compite, ¿no? Por lo tanto, bueno, también hay que tener en cuenta que es un equipo que tiene además muchos duelos directos. Creo que son exactamente 7 duelos directos de los 11 que le quedan, ¿eh? O sea que contra rivales por
por la permanencia, así que puede sacar y multiplicar mucho su rendimiento y su rédito en este tramo de la temporada si gana los partidos contra rivales directos, que al final son duelos de 6 puntos, ¿no? Los que no gana el rival, los que ganas tú. Pero sí, coincido contigo en el que la plantilla es un poquito corta y que para ello los suplentes van a tener que dar un paso adelante en caso de que haya alguna lesión o algún contratiempo. Hablabas, Andrés, al principio de tu intervención del carisma, del convencimiento que tiene Manu Mosquera. Yo creo que cada vez que habla el técnico del Extremadura, pues toda la afición de Almendralejo tiene que estar convencida porque tiene don de palabra. Te quería preguntar si tú estás tan convencido como el entrenador del Extremadura o ves más dudas de cara al futuro del Extremadura en la segunda división. Bueno, a ver, yo veo dudas, evidentemente, pero no cuestión de Extremadura en sí, sino que es que va a ser una permanencia muy exigente, que los equipos que van a pelear por la permanencia casi todos eran equipos que no estaban en esa terna a principio de temporada, en las quinielas, en las apuestas, y por tanto, en una permanencia tan cara, teniendo en cuenta que el Extremadura tiene que adelantar a 3 equipos, pues evidentemente la dificultad está ahí. Todo ello sumado a un escenario que supone una auténtica incógnita, ¿no? No sabemos cómo van a funcionar los equipos en este escenario sin público, después de tantos meses, etcétera. Entonces, con todo ello, pues hay motivos para tener miedo a un posible descenso, pero tampoco creo que haya suficientes motivos como para ser alarmistas o pensar que el equipo está descendido. En primer lugar, por lo que he dicho, porque lo que he dicho antes, ¿no? Que en comparación con los números del año pasado no hay mucha diferencia. Es verdad que el año pasado tenía un punto menos, eso sí, estaba 2 puntos más cerca de la permanencia, pero no varían mucho los datos y yo creo que el factor de poder competir contra todos los equipos te abre las posibilidades a ir sumando incluso en partidos donde no eres favorito. Así que cautela, que queda mucho y sobre todo hay equipos que están mucho más arriba, es decir, equipos que merodean la decimotercera, decimosegunda, incluso la Ponferradina, que es 11ª, que ni mucho menos están salvados y ahí no se vayan a marcar un Rayo Majadahonda, que el año pasado todos les veíamos en segunda y acabó defendiendo. Bueno, y de Extremadura a Cantabria, allí en Santander tienen bastante más dudas con su equipo. El equipo tiene 28 puntos, ha ganado solo 4 partidos en lo que llevamos de temporada. Está a 7 de la salvación. Lo cierto es que Oltra, al igual que Mosquera, está totalmente convencido de que se puede conseguir, pero yo creo que lo del Racing está más bien negro. ¿Cómo lo ves, Jaime? Bueno, lo veo muy difícil, es verdad, pero no sé si decir negro, quiero decir, todavía quedan 11 partidos y el Racing es verdad que ha tenido una mejoría, diría que insuficiente con Oltra, ha sumado 7 puntos de los 15 que ha disputado el entrenador del Racing y esos 7 puntos han sido 2 victorias, es decir, ya el registro de victorias que tenía antes de Oltra ya los ha igualado él desde que ha llegado, por lo tanto ahí hay una mejoría, ha cambiado el esquema, ha cambiado el equipo, ha puesto defensa de 3, 2 laterales largos, 2 centrocampistas defensivos para exonerar un poquito de labores defensivas a los jugadores de más talento como son Enzo Lombardo y Álvaro Cejudo. El único problema del Racing, el gol. El Racing no tiene más juego que puntos, pero tiene muy poquito gol. Al Racing le faltan 2 cosas. Aparte de esto, también saber cerrar los partidos, que creo que a partir de un tiempo a esta parte lo está empezando ya a hacer, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del día de Soria contra Numancia, que aguantó con un futbolista menos y supo ganar el partido. A partir de ahí, el Racing ha perdido 15 puntos en los últimos 15 minutos. Es que eso es una sangría. Clave, fundamental, empezar a encontrar un poquito más la puntería, que lo está teniendo con jugadores como Álvaro Cejudo, por ejemplo, que lleva 8 goles, pero claro, Guillermo no ve puerta, David Rodríguez no ve puerta, Barral casi ni juega, es decir, es un equipo que tiene un déficit de gol alarmante. Si encuentra la solidez defensiva, empieza a ganar sus partidos aunque sea por la mínima y sobre todo los empieza a cerrar, creo que el Racing todavía tiene mucho que decir, pero está en fase experimental, vamos a ver cómo va saliendo esto del 5-3-2, pero de momento lo que hemos visto, salvo el día del Sporting y del Málaga, el Racing ha dado muy buena imagen, ganando por ejemplo en estadios tan complicados como Almería, así que negro está difícil, pero no es imposible. Sí, además tiene una prueba de fuego nada más empezar, que es el partido ante el Club Deportivo Lugo. Yo creo que una derrota, sinceramente, aunque sigan quedando 10 partidos, es poner pie y medio en segunda B, pero ojo, una victoria que los mete de lleno en la pelea y además el hecho de que los partidos estén tan pegados entre sí, yo creo que los que empiecen con buena dinámica seguirán con buena dinámica y los que empiecen con mal pie, pues probablemente sigan con mal pie porque habrá poco tiempo para reaccionar ante según qué palos. ¿Cómo ves al Racing tú, Andrés? Comentaba Jaime el problema con el gol. Lo cierto es que el mercado de invierno, en mi opinión, Chuti Molina volvió a hacerlo de suspenso, pero bueno, también son estos los jugadores que tienen que sacar adelante la nave del Racing de Santander. Vaya, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí tampoco me gustó mucho el mercado de invierno que hizo Chuti, pero aparte de eso, bueno, es verdad que utilizo el mismo argumento con el Extremadura, solo que el Racing tiene 3 puntos menos incluso, es decir, que la permanencia va a estar muy cara por los equipos que están ahí.
utilizo el mismo argumento para decir que queda mucho y que hay equipos incluso por delante que van a bajar y les va a costar. Y luego es verdad que en el caso del Racing, bueno, responde un poco a la tendencia que hemos visto en otros equipos, como el Depor fichando a Fernando Vázquez o el Albacete fichando a Lucas Alcaraz. Es decir, traer entrenadores más pragmáticos, con experiencia y que intenten simplificar las cosas que haga el equipo para cometer pocos errores y convertirlos en conjuntos más competitivos, ¿no? Además, yo creo que Oltra es un entrenador que puede dar confianza a los jugadores en cuanto a lo que ha comentado Jaime, ¿no? De esos finales de partidos donde el equipo se pone muy nervioso, donde no lo cierra. Yo creo que Oltra es un buen entrenador para meter una dinámica positiva y motivar un poco a los jugadores para esos finales de partido, ¿no? Entonces, bueno, venía mejorando el Racing, no sé si podemos decir incluso que no le vino del todo bien el parón, pero está a muchos puntos y es una permanencia exigente. Aún así, quedan 11 partidos y todo puede pasar, incluso que el Racing se mantenga, que ni mucho menos está desahuciado. Muy de acuerdo con lo que has comentado de José Luis Oltra, del técnico del Racing. Yo creo que, bueno, tanto los equipos de abajo que han cambiado de entrenadores, como incluso equipos como el Tenerife que ha apostado por Rubén Baraja, ese tipo de entrenadores yo creo que quizá a largo plazo pues pueden causar más dudas, pero en el corto plazo siempre son capaces de cambiar 3-4 cosas y son efectivos. Lo están demostrando esta temporada, a excepción, bueno, de Lucas Alcaraz, que los últimos proyectos que decidió asumir pues eran bastante complicados de sacar adelante. Jaime, la misma pregunta que le he hecho a Andrés con el Extremadura. A ti que te toca de cerca el tema del Racing de Santander, ¿te convence Oltra? ¿Crees en la permanencia? Tajantemente sí. O sea, José Luis Oltra es un hombre que ha visto ascender al Tenerife, al Deportivo de La Coruña, es un pedazo de entrenador para mi nivel primera división. Ha cambiado cositas, ha cambiado bastantes cosas, lo hemos comentado antes, pero no solamente por Oltra, es que hay muchas razones para creer en el Racing, aunque la puntuación es verdad que invita un poco más al pesimismo, ¿no? Pero sí, yo creo que Oltra ha cambiado cosas, el mensaje de Oltra es más conciliador, la gente está con él, el club y el vestuario está con él, por tanto ahí, bueno, no hay... es un tío además que transmite en sala de prensa, transmite más en el mensaje del vestuario. Cristóbal Parralo estaba un poco más, era más gris y más ecléptico en ese tema, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que sí, creo que Oltra es un hombre con el que se puede llegar a conseguir cualquier cosa, ¿no? El factor entrenador es fundamental y creo que sí. Aparte de Oltra hay más argumentos, joder, tiene un pedazo de portero como Lucas Zidane, tiene a Manu Hernando que está siendo el mejor defensa desde que llegó en el mercado de invierno, tiene a Enzo Lombardo y tiene a Álvaro Cejudo, 4 futbolistas que podrían estar perfectamente en cualquier equipo de la parte alta, por lo tanto... Oltra es el factor fundamental, pero el Racing tiene otras cosas también para querer en la permanencia, aunque sea muy complicado. E incluso a los que has nombrado yo añadiría el nombre de Nando, que está haciendo buenos partidos. Sí, puede ser el Racing, digamos, el sitio donde termine de explotar. Es un chico que tiene muy buenas condiciones. Y veremos a ver el tema del gol, a ver si Guillermo es capaz de dar ese paso al frente o tira más de viejos rockeros como los Davides, Barral y Rodríguez. En definitiva, yo creo que escuchándoos con los 4 equipos saco la conclusión de que no hay nadie muerto, de que queda muchísimo todavía para definir las posiciones y que cualquiera puede salvarse y cualquiera puede descender, como ha dicho Andrés, desde la Ponferradina, que ahí yo pondría también el límite hacia abajo. Yo creo que cualquiera puede estar en peligro si se descuida un momento. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí cerramos las previas de los equipos de la Liga Smartbank. Vaya, muchas gracias por acompañarnos, Andrés, de nuevo. Nada, un placer y nada, acabar las previas supone que ya empieza esto, que ya no queda nada, así que con ganas de que eche a rodar el balón. Así es, el que también tendrá ganas, me imagino, será Jaime. Muchas gracias por pasarte una vez más, Jaime. Nada, un placer y vamos inaugurando ya el hashtag No se sale porque empieza nuestro nuevo confinamiento con la tele y el fútbol como argumento y como excusa. Un abrazo a todos. Además, este No se sale será yo creo que más intenso que nunca porque es que va a ser terminar una jornada y empezará a las pocas horas otra. Vamos, va a ser un no parar, tanto en Fondo Segunda como en Vive Segunda vamos a tratar de cubrir la actualidad de la Liga Smartbank, pero vamos, que vamos a estar con el agua al cuello en todo momento. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado todas las previas que hemos hecho durante estos días, darle a like, suscribíos para más contenido de este tipo. No será previas, evidentemente, pero sí será seguimiento del día a día de lo que suceda en la segunda división, que, ojo, vienen muchísimas curvas y nos lo vamos a pasar muy bien. Cuidaros, un abrazo.